Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Marian. Yo soy Yomenayeli. Yo soy Armando. Y nosotras somos Ellas son brujas, las las brujas de Jerónimo. Ay, güey, no. De brujas escaleras. Esas son otras. Pues, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos. Este es un capítulo muy interesante. Vamos a hablar de sueños. Pesadillas más que nada. Como ven, pues tenemos un invitado especial. Él es Armando. Bienvenido, Armando. Gracias. Bienvenido. Armando es un amigo mío desde la prepa. Ya un rato hace de eso. Unos Sí, 10 Muchos años. ayeres muy atrás. bien. Ajá. Yo pensaba que habían pasado 5 años desde que salí de la prepa. Pero no, ya llevamos un tiempo. Ya recuerdo. No. No, nada de eso. Tengo 20. 20. 20 siempre, tenemos 20 siempre. Bueno, pues como les dije, este capítulo va a tratar de entes de la noche, sueños malditos, todo eso, pesadillas. Es que ¿quién no ha tenido una pesadilla? La verdad, o sea, es de lo que te hace sudar en las noches, despiertas gritando a veces, por lo mismo una pesadilla. Yo creo es lo que más miedo te da, porque ya lo estás viviendo, o sea, ya no es nada más como que lo... O sea, como tal no lo estás viviendo, pero sí lo estás Sí. viviendo. Y se siente, yo lo siento todavía como mucho más profundo que cuando es, no sé, porque es como que tu miedo está ahí y tu miedo se multiplica porque es tu mente la misma que te está jugando ese miedo, o sea, ya no es como que lo estás viviendo, sino ya es tu mente la que te está Es que lo provocando peor ese es miedo. que tu mente te conoce y es la que pues te traiciona y sabe qué miedo tienes. ¿Sabe qué es lo que te va a hacer sufrir? Ajá, entonces sí, eres tu propio enemigo. Pero, bueno, o sea, ¿creen que haya, pues, por ejemplo, esto de que a las 3 de la mañana es cuando se abren las puertas entre los vivos y los muertos? O sea, ¿creen que, por ejemplo, si tú tuviste una pesadilla, Y despiertas 3:33. ¿crees que se deba a eso? ¿O que haya alguna energía realmente a esa hora en la que, por eso, no sé, tuviste una pesadilla en la que una bruja te correteaba y despiertas a las 3 y será por mi miedo o porque realmente hay algo? Pues no tengo idea si sea cierto, pero de que hay energías, ¿no? Y bueno, yo lo que escuché alguna vez es que es de que es a las 3 de la mañana, porque se supone que es después, 12 horas después de que crucificaron a Jesús, y es cuando ¡pum!, se abre todo, se supone, ¿no? No sé qué tan cierto sea. Y pues la verdad a mí no me da miedo, ¿no? Yo soy mucho de andar en la noche. Y pues no, la verdad nunca he visto así como tal algo. Lo que me pasó alguna vez pues fue que llegué a escuchar a La Llorona y sí eran las 3 de la mañana. ¿Casualidad? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Sí. Pues nosotras, o sea, como tal, no hemos escuchado a La Llorona, pero en el capítulo anterior comentábamos que, o sea, siempre a una hora en la noche, que es más o menos como a las 11, es cuando empiezan a ladrar los perros, pero empiezan a ladrar unos y los otros, o sea, se van así como en ola. Como si fuera alguien pasando, ¿no? Ajá, Exacto. entonces ahí yo siento que puede ser La Llorona o alguien más, ¿no? Pero o sea, sí es muy raro y cuando empiezan a ladrar los perros, sí, o sea, es lo que se me viene a la mente, es como de va pasando La Llorona, aunque no escuchamos nada, es lo Nada que más allá pienso. de los perros, ¿no? Porque, o sea, oye, los perros. Ajá. Pero igual, o sea, si lo pensamos, de cierto modo, ahí ya no está afectando la hora, porque pues ya es más temprano también, que es a las 11 y yo siento Bueno, que pero aún así es temprano, ¿no? coincidencia que siempre es a las 11, entre 11 y 11 Bueno, y sí, cuarto. eso sí, o sea, de ahí sí. A lo mejor si nos ponemos a buscar algún significado del número 11,
quizá ahí encontremos O alguna no crees que cosa. pueda ser algún ente de alguien que, no sé, que vivía por ahí y se salía a trabajar o no sé. Que murió a las Ah, 11. puede ser, o que lo mataron a las Ajá, tal 11, vez. o que llegaba a su casa a las 11, puede ser Puede una ser, mente puede ahí. ser, sí. Híjole, bueno, pero, bueno, pasando al tema de los sueños, o sea, ¿qué sueño has tenido así que, Pues fíjate que mis pesadillas actuales no son así como que paranormales, ¿no? Siempre tiene que ver, no sé, o con un robo, un secuestro, cosas así, ¿no? así sueños que dan miedo? Ajá, sí. Sueños que dan miedo, pero no No con respecto relacionados a... a... Nada paranormal, ¿no? O sea, ya como vida de adulto, todo así, ¿no? Pero cuando era niño sí tenía una pesadilla recurrente. Muy, muy seguido, después de que vi la de Resident 2, siempre soñaba que andaba en el apocalipsis, ¿no? Y pues, ¿sabes? Entonces, en ese, pues como niño, ese pinche terror estaba, pero fuerte, ¿no? Porque, o sea, soñaba que estaba con mi familia, pero ni siquiera estábamos en la casa. Estábamos en otro lado y, pues, no sé, era de andar corriendo y una vez soñé que mataba un zombie así con un tenedor. Pero, o sea, eso fue ya después de que, digo, era una pesadilla muy recurrente. Y ya después como que se te quita el miedo, ¿no? Y ya, pues como si estuviera en Walking Dead. Ya te sabías el sueño y Ajá, ya sabías cómo actuar, ¿no? Hacer algo como que, pues ya. Ya te podías defender del Sí, sueño. sí. ya te Ya habías no... curtido de tantos Sí, sueños. Ya sé otra vez, ¿no? Ya sé Venga. qué hacer. Ajá, Hasta y con un tenedor. con un tenedor. También tenía una escopeta yo en ese sueño. Y acá siempre íbamos en el coche. Pues tratando de escapar, ¿no? Cuando, pues, yo pienso que si llegara a pasar algo así, pues ya no hay escape. O de la vida real, ¿no? Ujú. Sí. O sea, sí. Deberíamos hacer un tema especial de Zombies. Sí, yo también ves que igual te decía que yo también de niña también me daba mucho miedo y también empecé a soñar igual recurrentemente con zombies y era de que me despertaba súper asustada, incluso hasta como que tenía ese miedo de que hubiera un apocalipsis zombie y a lo mejor por eso igual tenía tantas pesadillas, Sí. por lo mismo de que decía, no, a lo mejor hay uno y luego, pero igual como dice, te acostumbras. Y ya después era así como de, no, pues ya sé que es mi sueño, me puedo defender en mi sueño y yo voy a poder contra los zombies. Y como que una vez pensé eso y ya de ahí fue como que... Ya cuando se vuelve como normal, como de... Ya ni lo sueña, ya se ya va el después de eso sueño. se va. Pues yo creo que yo nunca he soñado con zombies. Yo, bueno, cuando estaba chica, una vez soñé, era igual así como un ambiente de apocalipsis, pero así hasta el ambiente era así como de noche, pero con luz roja. O sea, como el cielo rojo, o sea, como todo oscuro, pero sí el cielo era rojo. Y recuerdo que había como perros atacando a la gente. O sea, sí, ese fue el sueño que tuve cuando era niña. La verdad no recuerdo mucho, pero ese escenario de que todo estaba oscuro y la luz era como roja, sí fue así como de... Son cosas como que se te quedan bien marcadas, ¿no? Como que es algo muy específico que no te pasa siempre y dices, ah, chido, ¿no? Ajá, por ejemplo, esos sueños que pues como dicen, los tenemos desde niños, pero de alguna forma nos marcan, o sea, los recordamos tanto, ¿no? Porque a veces despertamos y no sabemos lo que soñamos, o a veces tenemos sueños y ya después se nos olvidan, pero ese tipo así es como que... Es como el que te marca, ¿no? Como el que sientes. O igual, me acuerdo una vez soñé que me correteaba un perro. Y también es de que te despiertas y... Todo hasta quitado. Como si de verdad me hubieras hubieras corrido. corrido. Sí. Yo sí he tenido así muchas pesadillas. Incluso una vez de niña, o sea, yo me soñé con cuernos. O sea, hagan de cuenta que en mi sueño ni siquiera estaba en mi casa, estaba en casa de una de mis tías. Y como que me acababa de salir de bañar pues de ahí, de su casa. Y ya así como que
que me cambiaba y todo, y me empezaba a cepillar mi cabello, y así en mi sombra, así como se ve aquí. Entonces, yo me cepillaba, y entonces así yo volteaba y veía mi sombra, y yo tenía cuernos. O sea, era mi sombra con cuernos. Y yo no sabía, no, no, bueno, en el momento, pues sí me espanté, estaba morrita y pues sí me dio miedo ver mi sombra con cuernos, ¿no? Pero pues ya ahorita, así como lo pienso, digo, wow, qué cool. Suena cool. No, y hablando de casas de tías, me acuerdo en especial la casa de una de mis tías, que no sé si conozcan La Blanca, que es un pueblo que está en un cerro. En plan, Y entonces, esta casa es muy conocida entre la familia porque se supone que ahí se aparece una niña en esta casa. Y lo que hacía era molestar a nuestras primas, en especial a una, y pues ella, hablando de sueños, obviamente, empezó a soñar mucho con ella. Y era al grado de que soñaba estos sueños recurrentes, ya siento que repetí muchos sueños, y hay uno que me acuerdo en especial, que recuerdo cuando me lo contó y ese sueño se me ha quedado grabado y hasta el momento me lo recuerdo, que era de ella, estaba jugando con la niña en su cama, o sea, así como si fuera cualquier niña, y jugaban a las cosquillas. incluso fue un sueño normal, ¿no? Ajá, o sea, dice, pero, o sea, no conoce a esa niña, la niña es un fantasma. Sí, entonces dice que, no me acuerdo si fue ella o la niña que se quedó en la cama. Creo que fue más bien la niña la tira ella de la cama. Ajá. Y entonces, pues ella al levantarse de la cama, su puerta tenía un espejo de esos, pues grandes, y entonces ella se levanta y se ve en el espejo, pero no se ve a ella, ve a la niña. Y entonces grita y es cuando la niña también empieza a gritar y es cuando se despierta y se despierta igual gritando de lo mismo de la niña. Y igual decían mucho que ahí igual, hace cuenta, tienen 2 escaleras para subir a su segundo piso. Unas eran como de metal y las otras eran, pues, obviamente ya de concreto dentro de la casa. Y entonces, incluso era lo que hablábamos el otro día, que nos daba miedo pasar por ahí, porque las escaleras, ahí decían que ahí era donde más se aparecía la niña. Porque, ajá, Ahí se sentaba. No, decían que se escuchaba como si trajera tacones, pero eso o sea, cuando una niña usa tacones y que chanclea con ellos, que así decían que sonaba, como cuando va bajando las escaleras y así con los mismos tacones, ¿no? Y así pasaban cosas raras. Bueno, a mí sí me tocó cosas raras ahí. A mí sí. Yo recuerdo de las últimas veces que me quedé ahí, yo estaba con una prima y me desperté en la madrugada. Y entonces, y justo en la madrugada, eran las 3:33, no es cierto, no recuerdo la hora, pero entonces recuerdo que se escuchaban cadenas en el techo y tenían perros. Yo dije, pues son sus perros. Y entonces también recuerdo que me volví a quedar dormida, desperté y se escucha que mueven la mesa de la sala de ellos. Y hacía un ruido horrible, entonces sonaba así, y sonó toda la casa. Y yo así como de, ¿qué onda? No es de madrugada, no hay nadie levantado porque se está moviendo esa mesa. Y igual, de ahí, pues ya me volví a dormir. Y al día siguiente le pregunté a mi prima, oye, ¿tus perros están amarrados con cadena? Mi prima me dice, no, ninguno trae cadena, ninguno está amarrado. Y yo así, no puede ser. Entonces, No, pero aparte, o sea, pasar ahí por las escaleras, o sea, sí se sentía como Bueno, es que esa vibra. en general, ¿no? Entrar a la Blanca es, ay, Bueno, aparte, pero ahí en la casa. y aparte también, la molestaba mucho una bruja. Bueno, pero yo creo
esa es historia para otra. Hay que hacer un Otro capítulo de episodio. brujas. Sí, porque y realmente, o sea, tuvo muerte porque hasta la tuvieron que curar de espanto. Pero sigan escuchándonos y Para saber la historia. para que realmente sí estuvo fuerte. Pues, bueno, yo tengo una amiga que me mandó una de sus historias. Se la escribió por WhatsApp. La pared. Ella es una amiga de la secundaria. Bueno, les voy contando más o menos. Me dijo que ella, cuando tenía 8 años, dormía en un solo cuarto con sus otros hermanos. Entonces, dice que una noche, ya cuando todos estaban dormidos, se me apareció una mujer de avanzada edad, vestida de monja. El hábito era blanco y ella tenía un aspecto muy demacrado. En ese momento no me dio miedo. Me quedé solamente de a 6. Le conté a mis papás lo que había pasado, pero no me creían. Entonces ella dice que después de eso, o sea, ella en el momento no le dio miedo ver a esa señora. Pero ya de ahí, a ella ya le daba miedo quedarse sola, no quería, pues, más bien ella empezó a ser sonámbula. A partir de ahí, ella empezó a sentir, a ser sonámbula, todo le daba miedo y le daba miedo incluso por la noche. O sea, ella no quería que se oscureciera. Ajá. O sea, ella en el momento no le afectó, pero ya después. Ajá. Y entonces, igual, pues dice que ya sus papás se empezaron a preocupar y que pues ya hasta le empezaron a limpiar con hierbas, que rezaban con ella, así de antes de acostarte, persínate y reza, ¿no? Y pero dice que con eso se ponía peor. No manches. Con eso se ponía pues peor. Hasta que pues realmente no fue como de, te llevo con tal curandero, te llevo a bendecir, así, ¿no? Con exorcismo. No, dice que pues ella conforme fue creciendo, pues ya poco a poco lo fue superando. Pero en sí, pues sí, como que se ponía peor el que rezaran con ella. Y entonces yo le pregunté que, pues, si cuando vio la película de la monja, o sea, como que no... No le trajo regreso. Recuerdos. Y me dice que lo que se le hace chistoso es que, como siendo algo que parece bueno, o sea, por ser religioso, ajá, me puso, ¿ves que dicen que qué es lo que llama más la atención? Del mal por ser algo santo. O sea, como haciendo referencia a que es lo que más atrae, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he ido al Museo del Virreinato o a ese tipo de museos donde hubo monjes y todo eso, igual como que la vibra se siente bien pesada. Entonces, los leones también se siente así como muy tenso, ajá. Sí. Aunque estés solo, ¿no? Pues solo en el pasillo. Y sientes hasta que No, te sí, sientes algo. Sientes que te ven, ¿no? Y aparte como son pasillos largos, muy que resuena el sonido, el eco, sí, se siente muy feo. Entonces dice eso ella, o sea, que a lo mejor por eso de parecer algo bueno, llama más la atención al mal. Como, bueno, igual hablando, esta historia me recordó otras 3 historias, por cierto. Y una de ellas es que no sé si recuerdas que a mí, antes íbamos mucho a la casa de una de las amigas de mi mamá. Entonces esta amiga en su cuarto tenía un cuadro de Jesús en la entrada, así, o sea, entrabas y estabas así el cuadro luego,
Pero el cuadro era de esos que te mueves un lado y cambias la imagen, te mueves el otro y cambias la imagen. Ya me acordé. Ajá. Son de esos como holográficos. Ajá. Entonces, yo recuerdo, o sea, la verdad, más bien no recuerdo en qué momento, de un momento a otro, ese cuadro me empezó a dar demasiado miedo, pero demasiado miedo. O sea, yo conocí a Jesús en ese entonces, tenía como unos que De hecho, 7 años. cuando íbamos mucho a casa de ella, es porque estabas estudiando para hacer la primera comunión. No, pero eso fue antes todavía. ¿Antes? Fue antes. Entonces, yo sí tenía como unos 5, 6, 7 años, no me acuerdo, la verdad. Pero de un momento a otro me empezó a dar un chingo de miedo, pero un chingo de miedo al grado de que yo no quería entrar a ese cuarto porque veía ese cuadro y me acuerdo que berreaba, o sea, no era como que así, no, yo así casi agarrado de la puerta de mí, no me metan donde está ese cuadro. Me daba demasiado miedo y no recuerdo por qué, pero me empezó a dar mucho miedo y recuerdo que todavía las últimas veces que lo veía yo estaba así como toda tensa y con un chingo de miedo al ver ese cuadro, pero pues igual no ni como que sí tiene ahí su lado creepy, todo lo que tiene. También hay que hacer un video sobre un capítulo sobre eso. Aparte, bueno, ya me estoy desviando del tema, pero o sea, quiero comentarlo. La mayoría de las celebraciones de las brujas, o sea, se las copiaron los religiosos. Por ejemplo, la Pascua, es una celebración más antigua, porque fue cuando los que la hacían eran los paganos. Y entonces, ya después, cuando vino lo de Cristo y todo eso, los católicos o los cristianos fueron los que iniciaron, más bien copiaron esa celebración de la Pascua. Yo creo que sí, hablar un tema especial, pero igual, y otra de las historias es igual yo soñé así, de hecho yo sé, no tiene mucho tiempo, y igual se me hizo muy raro porque, o sea, yo ya tenía un buen que no me asustaban y que no veía ni películas de terror. O sea, desde que mi hermana se fue de la casa, desde que me abandonó, desde que ese caso, yo ya casi no veo películas de terror así, pues no, ya no. Entonces, sí, pues yo sola, no, gracias. Entonces, ya no tenía mucho que me espantaban y ese día recuerdo que yo estaba dormida en mi cama y recuerdo que en el sueño despierto de mi sueño, pero al momento de despertar de este sueño hay una señora parada al lado de mi cama, pero esta señora está completamente desnuda, de esas viejitas arrugaditas así que hasta les cuelga el pellejo y así pecosas. Y está al lado de mi cama así parada viéndome, y entonces yo la veo y grito, y cuando yo grito, la señora me grita y se me avienta encima, entonces es cuando yo despierto, y yo despierto así de, Marian, porque pues, ya saben, ¿no? Soñé esto, y estaba horrible, y así, entonces ella me dice, no manches, la señora que soñaste se parece a la bruja de la serie de Marian, si no la han visto, si no han visto mi serie, la serie de Marian. Y entonces, y pues todavía se me hizo todavía más raro a mí, porque yo no he visto esa película. Porque esa serie yo no la he visto. O sea, ellos la empezaron a ver y ni siquiera llegué a ver a la bruja como tal en la serie de las veces que ella la vio con mi papá. Yo no la vi. Y me dicen, no, pues es que así con la describes. Y yo así, no, me dice, ya si empiezas a soñar más veces con ella, pues ya es algo, ya no es coincidencia. Pero ya no volvió. No, ya nada más fue esta vez la única vez que la soñé y yo espero a volverla a soñar. No, ¿saben también que es horrible? La parálisis del sueño. ¿Nunca les ha tocado? Ay, bastante. A mí bastantes veces. Me daba más cuando estaba entre la prepa y la universidad. Puro estrés. Sí, aquí también me ha dado, pero por ejemplo, cuando vivía con mis papás, era así como leve. Bueno, no, es que no es leve, ¿verdad, Natalia? Pero, o sea, lo normal, así despierto, veo todo, me siento pesada, no puedo gritar y todo eso. Pero aquí me ha pasado más feo, porque, de hecho, el último sueño que tuve, me dio parálisis de sueño, pero yo despertaba del sueño
y realmente no despertaba. O sea, estaba atrapada como en un bucle, porque según despertaba y me volvía como a quedar dormida, pero conforme despertaba y me volvía a quedar dormida, despertaba y me volvía a quedar dormida, empecé a ver como una sombra que se iba acercando a mí. Y entonces, y ya entonces yo la empiezo a ver que se empieza a acercar y pues yo ya quiero así como despertar. Y yo ya estaba así como súper agitada de ayuda y pues estaba... Es que no se puede, no, bueno, las veces que a mí me pasó, solamente 2 veces me ha pasado, pero no, Y yo me siento así ya bien acelerada y como si me estuviera moviendo y pues me puso dormir al lado mío y yo así como de, escúchame o despiértame, ayuda. Yo, al menos a él, cuando he visto que le da parálisis, o sea, sí lo escucho que está así como respirando fuerte, así como de, ajá, así como queriendo despertarse. Y ya entonces no llego y le despierto, oye, despierta. No, o sea, lo empiezo así como a acariciar así de tranquilo, ya me di cuenta, relájate, y ya como que se le pasa. Pero a mí esa vez no, y yo sentía que me movía y no, él no despertó ni me ayudó. En tu quinto sueño Y ya hasta el último, o sea, ya cuando la sombra esto estaba más cerca de mí, sentí que me jaló de la cama, o sea, que me llevaba, y entonces eso hizo como que ya me despertara. Pero mientras, no, sí la sufrí bastante. No, sí me tocó eso muy pesado. Esa desesperación, yo duermo solo, pero sí las veces que me pasó, no, ya hasta que despiertas, bueno, pues yo en chinga para aprender la luz y relajar y ya, para poder volver a dormir, porque igual, por ejemplo, la vez que escuchaba yo, no, ya no me dormí. Ya me quedé así despierto hasta que me tuve que ir a la escuela. Porque así es de que, pues yo siento que no soy fácil de espantar, pero cuando me espanto ya es de que ya soy paranoico y mucho tiempo a estar alerta y ya. Y es que aparte, por ejemplo, antes se escuchaba más, ¿no? De que pasaba la Llorona o cosas así. Y muchos dicen, es que a lo mejor porque, pues, conforme ha ido creciendo la civilización o han habido más casas, más construcción, entonces ya no es tan urbano. Pero yo siento que está, y lejos de que esté muy urbanizado, siento que es más bien que ya no le prestamos tanta atención. Yo creo que porque, por ejemplo, nos da miedo algo y ¿qué hacemos? Prendemos la tele, ¿no? Nos distraemos. No, nos distraemos para no estar escuchando, no estar, ay, ¿qué es eso el ruido? O ¿qué es eso? ¿Qué es eso que se escucha? O nos metemos en el teléfono, o en la televisión. Pero es que no sé, la Llorona, te digo, es algo muy cabrón porque yo estaba con mi teléfono y con mis audífonos y tenía música y aún así se escuchaba, y aunque le subía todo, sí escuchaba. Y eso, te diré, se escuchó 4 veces. O sea, los 4. ¿Y lo escuchaste lejos o cerca? Cerca y lejos. Ay, no. Sí, pero o sea, te digo, o sea, aunque traigas lo que traigas, lo escuchas. Y o sea, te digo, no es nada más algo mío, porque te digo, todos en mi casa les ha pasado. Todos diferentes veces, pero todos mínimo una vez la hemos escuchado. Y tengo una tía que vive por ahí cerca, y igual una vez me contó que andaba viendo el Walking Dead como a las 2, 3 de la mañana, y igual empezaron, ¿escuchaste? Ella y su esposo, bueno, mi tío también, ¿no? Y, oye, ¿ya escuchaste? No, que se oye, no manches, ¿ya lo viste? Y que era la Llorona, Sí, porque ni siquiera gritan. No, o sea, nada más un lamento así. Pero, por ejemplo, puedes decir, estaba solo y yo lo escuché. Pero, por ejemplo, cuando ya estás con alguien más, ya ahí dices, ya no soy sí, yo. O sea, te digo, yo le conté una vez y, bueno, les conté una vez y ellos fueron los que me dijeron, es que sí, no manches, nosotros también escuchamos y por eso ya nos dormimos temprano. No me vuelvo a dormir. la clave, temprano. Pues es que está... Igual una vez me acuerdo de una historia que esta me la contó mi papá,
que de hecho dice, no recuerdo bien qué fue lo que pasó en ese momento, pero yo me acuerdo mucho porque yo lo digo y digo, no manches, qué miedo que te pase eso. Él dice que estaba acostado, antes igual él compartía cuarto con sus hermanos, entonces dice que él estaba acostado con dos de mis tíos y una de sus hermanas, una de mis tías, entra al cuarto. Entonces dice que se queda parada enfrente de la cama y que de repente se deja caer hincada en el suelo, que se alza así para arriba y empieza a gritar. ¿Y no te acuerdas de esa historia? Que creo fue mi tía Marta, quien le pasó eso. Que entonces empezó a gritar y mi papá sigue, ¿qué pedo? ¿Qué le está pasando? Y entonces dice que ya después entró mi abuela y le dijo así, no, ustedes cálmense, no pasa nada, no pasa nada. Y que creo ya fue que la calmó y ella logró calmarse, ¿no? A lo mejor era un berrinche o algo así, quién sabe, ¿no? En el momento. Pero, o sea, imagínate que tú estás así en tu cuarto de repente y de repente pasa eso, no puedo volver a ver esa historia. Pero bueno, es que también nuestra abuela es súper religiosa. Mi abuela se la vive en la iglesia. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿por qué será tan devota a la iglesia? Y es que aparte también ella nos ha llegado a contar muchas historias. Como que así es la gente de antes, ¿no? Bueno, mi bisabuela y mi abuela. Pero es que ella, en serio, o sea, toda la gente la conoce porque es de las que reza el rosario, de las que siempre está en la misa ayudando y todo eso. Pero sí, o sea, yo siento que es que realmente ella nos contó, bueno, nos ha contado muchas historias y siento que todo lo que ha visto y todo lo que ha vivido es por eso que se acercó demasiado a este lado. Pues puede ser. Pero pues yo siento que mucha de la gente así de antes es muy... Sí, la gente, incluso la gente mayor a las 7 de la mañana está en misa, ¿no? Entre demás. Sí. Pues eso también está muy creepy, ¿no? Bueno, yo también me acordé de una historia de mi papá. Es algo así medio X, ¿no? Pero igual, antes él dice que dormía, cuando era niño, en el mismo cuarto que mis abuelos, pero él dormía en una mesa, no tenía cama, se dormía en una mesa. Y dice que una vez pues estaba como que inquieto, ¿no? Que no podía dormir. Y volteó así a la cama de mis abuelos y a mi abuela le agarró la mano un fantasmita. De hecho, dice que es así, un Gasparín. Ajá. Sí, dice que pues era igualito al que así brillaba. Y que le agarró o sea, sí la lo mano. veo así como si fuera Gasparín. Ajá. Y que pues se levantó y el fantasmita como que se metió hacia la pared. Y que fue, ¿qué pasó, ma? Que le dijo, no sé, pero siento frío mi mano. Ajá. No manches. Sí. Es que yo creo que depende mucho de las entidades, ¿no? Porque, o sea, se oye que hay que son como sombras, y yo siento que son Como más oscuros, ¿no? como más malignos. Como que ya están más del otro lado, por eso ya es pura oscuridad, como ¿no? un Porque ya espíritu de un asesino o algo No, así. es que también No, depende, no. porque igual en la casa de mi abuela, cuando yo vivía allá en Atizapán, como a las 6, 7 más o menos de la tarde, pasaba una sombra. Pero pues no, nunca nos hizo nada a nadie, o sea, nada más la veíamos así por la ventana. De hecho, alguna vez llegué a pensar que era mi tío llegando de trabajar, ¿no? Pero pues no. Eso yo siento más como que son Almas perdidas. no tan perdidas, porque o sea, también depende, pero sí es como que a lo mejor más atormentadas, por así decirlo. Porque hay quienes ven personas, pero pues se ven así como la persona completa. Pero hay quienes no tienen pies, o sea, que van pues flotando, o se ven nada más así como la sombra o la figura de la persona, o lo que dices de que se ve brillosito, así como Gasparín. Y yo creo que también, más bien sí he escuchado historias de personas que se ven como una persona normal. O sea, imagínate qué tal que tú hablaste con un muerto y ni siquiera te diste cuenta, ¿no? O sea, sí he escuchado muchas historias así de, pues era una persona normal y no me hizo nada y así, pero pues ya después cuando
la vuelves a buscar, o así de, no, pues esa persona ya falleció. Cuando piensas qué onda, dices, ¿de dónde salió, no? O sea, como por ejemplo, no sé, en algún choque, yo he escuchado así historias de choques, que llegan y los ayudan, por ejemplo, no sé, chocaron, ¿no? Y que de repente llega alguien, están bien, y que lo sacan y dicen, órale, lléguenle. Y ya cuando se dan cuenta, dicen de dónde salió y dónde quedó, ¿no? O sea, nosotros nos fuimos corriendo, pero ¿y el que estaba ahí? ¿Qué onda? Ay, no, eso me está muy bien. Deberíamos de hacer también otro podcast de traileros. Eso me recordó a una historia de, bueno, no es una historia, una escena de una película, que es una película que me gustó mucho cuando estaba niña. Se llama El Ojo. Es una versión japonesa. Las películas japonesas son muy buenas. Saben lo que es terror. Y es una chava que le hacen un trasplante de córnea y entonces empieza a ver fantasmas. Pero entonces, o sea, ella va así caminando por la calle y ve que viene un niño normal, así común, jugando, venía así como de la escuela. Y entonces el niño viene así jugando y como viene distraído, la trasplanta. Entonces la morra se queda así de, what the fuck, no era un niño. Y el niño también se queda así como de, ¿qué pedo? Y entonces la chava sigue caminando y ve que habían atropellado al niño adelante. Ay, pero o sea, imagínate, realmente no sabes si te has cruzado realmente con un vivo o un muerto. Bueno, vamos a pasar a un sueño más tierno. Bueno, es un sueño muy chido. Lo mandó mi amigo Donovan. De hecho, él hace TikToks recomendando películas. Y la verdad recomienda buenas películas. O sea, realmente sabe de cine porque en el tiempo que yo me enfermé de COVID, pues no tenía que hacer más que ver películas, ¿no? Y entonces en TikTok pues buscaba así recomendaciones y todo, y entraba a algunos canales y yo decía, ay, si recomienda esta película, no es un buen canal. Ajá. Sí. Entonces cuando entré a su canal de él y vi incluso de las primeras películas que él recomendó, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama El Triángulo o El Barco, no me acuerdo. El chiste es que igual esa es una película que está así bien volada. La pongo al rato en Instagram. Bueno, el chiste es que, bueno, él les voy a dejar su red social para que lo sigan. Y su sueño, que lo escribió tan perfecto. Léelo directamente. Sí. Lo voy a leer tal cual. Dice, alguna vez leí en algún lugar que cuando estamos soñando y en ese sueño morimos, despertamos al instante, porque los sueños son producto de nuestra mente e imaginación. Y como no sabemos qué hay después de la muerte, nuestro cerebro no puede crear ningún escenario y por eso despertamos. No sé si esto sea algo verdadero. Aún así, en repetidas veces, he muerto en sueños y de inmediato despierto. No es algo agradable de soñar, pero se podría decir que me pasa seguido. Por otra parte, he creído que los sueños son, de alguna manera, una forma de ver lo que vivimos en otras realidades, pues creo que existe un multiverso lleno de infinitas posibilidades y solo al dormir podemos ver un poco de esas otras realidades. Estas dos cosas tienen que ver con un sueño muy extraño que tuve, uno que jamás podré olvidar. Fue un sueño que se sintió muy real, pero no solo en lo visual. Lo que sentí fue algo que jamás había experimentado y me gusta creer que fue real. Una noche comencé y como todos los sueños simplemente aparecí en medio de las situaciones. No sé y no recuerdo cómo comenzaba ese sueño y el de qué trataba cambió varias veces. En algún momento me encontraba caminando y así sin más estaba cayendo. Fue muy desesperante y aunque no veía el suelo, cada vez lo sentía más cerca. Podría
podía ver figuras, pero no les tomaba forma. Y fue cuando llegué al suelo. Pude sentir por un segundo un dolor insoportable, como una punzada en el cuerpo. Por supuesto, no lo sé, pero creo que así se siente morir. Lo obvio hubiera sido que despertara, pero no lo hice. En cambio, la sensación que tuve fue como si mi ser se disparara. No estoy seguro, pero diría que se sintió como si la energía de mi vida, de mi ser, se esparciera en una enorme oscuridad y comenzara a formar parte de todo y el todo formara parte de mí. Pronto la oscuridad desapareció y pude ver el cosmos en su grandeza, pero no como estrellas y planetas y galaxias, sino como energía. Todas las preguntas tenían respuesta. Por fin la paz existía y aunque no tenía ojos, podía ver todo y desperté. Recuerdo que cuando desperté sonreí antes de volver a dormir. Tal vez suene muy fantasioso, pero creo que en algún otro plano mi yo de esa realidad murió y yo en ese sueño pude ver y sentir su muerte. Creo que todos somos parte de lo mismo. Somos energía que al final terminará formando parte de todo. Probablemente solo fue un sueño muy realista. Y claro, no tengo idea qué hay después de la muerte, pero sí lo que hay si lo que hay te parece a ese sueño, pues no está nada mal. Wow. La verdad cuando lo leí, hablando de eso, igual yo la verdad sí considero que existe la enorme posibilidad de que en tus sueños puedes visitar otras realidades, que no creo que todos tus sueños sean de que estás en otra realidad, ¿no? Pero que sí varios de ellos que sí puede pasar. Ajá. Entonces, igual a mí me trae un sueño que igual es uno de los que más me ha marcado, no sé cómo. Bueno, sí sé cómo, porque el sentimiento en el momento fue horrible. Yo recuerdo que en el sueño estaba dentro con nuestra otra hermana, la pequeña, entonces tocaban afuera y estaba también con ella y con uno de mis amigos, entonces mi amigo salía y yo le decía a mi hermana, voy a salir porque no se vaya a perder. Entonces salía con mi amigo, pero al salir él no estaba y había 2 camionetas afuera estacionadas de la casa. Y yo así como de, ¿qué onda, no? Entonces salía un vato de una de las camionetas y yo creía que era uno de mis tíos, que se parecía bastante, pero no era él. Entonces, de repente el vato sacaba un arma y me decía, no, pues esto es por culpa de tu papá, ¿no? La verdad no entiendo por qué, pero ya así como de, ¿qué onda, no? Entonces, pues obviamente yo me asustaba demasiado y entraba corriendo a la casa para pues intentar protegerme, pero no lograba nada y ni siquiera podía cerrar la puerta, o sea, yo corría hacia adentro y no alcanzaba a llegar adentro, nada más escuchaba el disparo. Entonces, realmente fue horrible porque lo único que sentí eso y aparte de todo eso, sentí como la sangre iba saliendo del agujero de la bala, o sea, la bala me había cruzado y yo sentía como la sangre empezaba a salir. Y, o sea, hasta lo digo y la se me pone chinita. Aparte de eso, sentía el miedo horrible de que esa persona estaba ahí y esa persona me acababa de matar. Entonces recuerdo que sentía ese miedo horrible y esa persona se estaba acercando a mí y yo era como de, ¿qué rayos? ¿No? O sea, así de, no, pues, y sí recuerdo que sí, o sea, era mucho miedo sentir la sangre y así de, no, pues ya me estoy muriendo y yo veía todo completamente oscuro. O sea, no, ya no veía nada, pero sí sentía que la persona estaba cerca. Y recuerdo que como que yo misma me decía a mí, me decía, no, tranquila, ¿no? Todo está bien, solo déjate ir. Y entonces recuerdo que sí, así como que después de estar toda así acelerada, como que me relajaba. Y una parte de que él cuenta era como que colapsa
No, y aparte, o sea, es que yo no llegué a ese punto, pero sí te vuelves con el todo, pero en el todo de esa oscuridad que estaba ahí. Y de verdad sentí eso, de verdad lo sentí, o sea, fue algo, o sea, un sentimiento que no te imaginas, es algo súper cabroncísimo que no puedo comprender todavía. Y, o sea, recuerdo ya después de eso, fue así como desperté y yo estaba súper asustada. Y recuerdo que esa tarde se lo conté a mi ex y entonces recuerdo que lloré, bueno, en ese entonces mi novio, y lloré al decírselo porque de verdad era horrible y ese sentimiento yo lo pienso y de verdad es como que te unes con el todo, pero de todo es oscuro y está cabrón. O sea, qué curioso, ¿no? Porque, o sea, igual yo tuve un sueño similar y él como dice, o sea, caes como en una oscuridad. ¿Y cómo se supone que si no es algo que has vivido, o sea, que tu cerebro no lo relaciona, no lo ha experimentado, lo sientes de verdad? Porque igual yo soñé, igual que me disparaban, pero, o sea, yo venía con Esteban, con mi esposo en el coche, y entonces llegábamos así como aquí a la esquina y veíamos así mucha gente. Y ya nos bajábamos del coche y entonces como que empezaban a disparar y en una de esas me disparaban a mí. Y entonces como que yo caigo en cuenta de que me disparó, bueno, o sea, más bien sentí el balazo, caigo en cuenta de eso y siento que me empiezo como a morir. Y en el sueño escucho que Esteban está llorando, o sea, que está pues sufriendo de ver a su esposa morir, ¿no? Y entonces igual yo caigo en una oscuridad, o sea, como si me dispararan y al darme yo cuenta que me dispararon y que me empiezo como a desvanecer, a morir, o sea, yo siento que me voy hacia atrás y que empiezo a caer, o sea, en una oscuridad inmensa, o sea, yo realmente no sentía que tenía, que iba a caer en algo, que iba, sí, a tocar con algo. Sentía un vacío infinito. Y entonces, conforme yo iba cayendo, escuchaba cada vez más lejos a Esteban que estaba llorando. Pero qué curioso, ¿no? Porque ya somos tres personas. Con el mismo sueño. Entonces, si les ha pasado algo similar. Está bien, sí, yo la verdad nunca me ha pasado algo así. Sin embargo, algo que sí he tenido son sueños lúcidos. No sé si ustedes han tenido alguna vez. Lo he intentado hasta con hipnosis, pero no. He tenido sueños donde sé que estoy soñando. Sí. Pero, pero así como tal, creo que así te dicen que puedes comunicar tu sueño y así, ¿no? Sí, eso ya es como que el máximo nivel, ¿no? Pero desde que tú estás en el sueño y te das cuenta, esto es un sueño, ya, eso ya es un sueño lúcido. Estoy soñando, a mí no me hace menso. Sí, ya manejarlos es otra onda. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de eso? Yo creo que eso sí es peligroso si lo pudiéramos lograr hacer, así como en la del origen. ¿No han visto? Que las personas ya nada más trabajan para estar ahí conectados. Pues sí podría, es que también, de hecho apenas vi una película. También. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero igual era japonesa. Era japonesa. Igual está en el canal de Donovan, por si quieren ver la recomendación. Igual trata eso de que, bueno, es un señor que pierde a su hija y entonces empieza a inducirse a sueños lúcidos para recordar el momento en el que le secuestran a su hijo, es su hijo. Y no solamente pues era él, había más personas que incluso podían meterse en los sueños de las demás personas, porque ya se les hacía muy poco nada más controlar sus sueños. Entonces ya eran intrusos en otros sueños. Pues que también ahí era como un sueño lúcido, pero un sueño lúcido de un recuerdo, porque también no era... Sí. Es que, bueno, a final de cuentas es lo que te digo, si tú estás en un sueño lúcido, tú a lo mejor llevas, o sea, si ya tienes como este nivel de poder manejar tu sueño, entonces yo creo que puedes hacer eso, ¿no? Llevarte a algún evento de tu vida que quieras volver a vivir o recordar.
con ese poder. Sí. Muy Sí, cabrón se eso. supone que sí, sí se puede, pero es algo que tienes que entrenar muy cabrón. De hecho, tienes que meditar, tomar tés especiales. Sí, pero bueno, estaría chido. Bueno, a mí sí me da miedo porque ¿qué tal que me quedo ahí en el viaje? Pues ya no puedo salir del sueño, quedo en coma o algo así. No, deja que ya no puedas, que ya no quieras vivir tu realidad porque tu sueño es ya lo es que, mejor de lo lo que que- te lo gusta. que Y de hecho quieres, esto pasa en el origen, ¿no? O sea, Ajá, de que sí. ves que tu sueño te puede atrapar y es como que tienes que estar checando si estás soñando o Ujú. estás en la realidad porque no sabes. Qué miedo, la verdad. Yo no lo intenté. Esto fuera un sueño. A ver. A veces sí me pregunto, ¿estoy en la realidad o es un sueño? No. Sí, Qué está miedo. Que despertáramos en la prepa otra vez. En una peda. O como en las series que despiertas, estás en coma, toda tu vida fue un... 40 años. Como los creepies de las caricaturas. El Los Oliver sueños. Atom, Supercampeón de sí. El de Hora de Aventura. El fin de los humanos. Que está dormido. Bueno, pues vamos a pasar a un capítulo donde pues nos cuentan con su propia voz sus historias. Espero que se escuche bien con los micrófonos. Yo digo que sí, al chile sí. A ver, Ome, cuéntanos. Sí. Bueno, esta historia es de una amiga llamada Jacqueline. Y pues ni siquiera yo las he escuchado para sorprendernos más. Entonces vamos a escuchar. Esperemos que sí se escuche bien. En varias ocasiones me empezó a pasar que tuve pesadillas, vaya, pero como de miedo, en el sentido de que veía como, no sé, llamarlos espíritus o cosas así, pero que literalmente era muy, o sea, muy real. Y esto me pasó de cuando fuimos al viaje de Huasca hace un año, me regalaron un atrapasueños. Y lo colgué y todo, pero a partir de eso me pasó mucho que se me subía al muerto. Muchísimo. Diario. O sea, no había día en que yo no pudiera estar como tranquila, porque todos los días me pasaba. Y hubo una ocasión que me pasó así, la primera vez en la noche, eran como las 11 yo creo, me pasó que se me subió el muerto y me desperté porque me asusté mucho. Porque ya estaba despierta y en ese día mi hermana no se durmió conmigo porque nos quedó en casa. Entonces me desperté, abrí los ojos, no me podía mover así nada del cuerpo, nada. Pero ya cuando logré como empezar a poder moverme, vi a alguien así en la esquina de mi cuarto, parado. Y yo dije, no, es que es como algo que no sé, que está ahí una bata o algo así, pero me empecé a asustar porque fue como si alguien me empezara a hablar, pero era una voz muy fea, y ella estaba despierta. Entonces, en eso empecé a escuchar, ya, o sea, yo despierta, como mi mamá me estaba hablando y me estaba gritando, pero realmente no era la voz como de mi mamá, pero era parecida. Pero yo como que entre mi sueño, no sé si estaba realmente despierta, dije, es que no es la voz de mi mamá. Pero me empecé como a parar, no sé si llamarlo inconscientemente, o sea, pero me empecé a levantar y dije, no, es que no puedes ir porque no es tu mamá, o sea, acuéstate. Y me volví a acostar, pero yo seguía escuchando, o sea, como que la voz. Y me desperté, o sea, alcancé a despertarme. Ya como que, o sea, dejé de escuchar la voz y como que agarré la onda y pues me intenté calmar otra vez, pero cuando me volví a empezar a quedar dormida, se me volvió a subir como el muerto, o sea, otra vez esa sensación y volví a escuchar la voz de mi mamá,
pero ya otra vez muy fuerte y empecé a ver así como se vieron personas al lado de mí. Hacía muchas personas, pero yo ya estaba despierta, o sea, estaba muy asustada, pero estaba despierta. O sea, ya no era un sueño, yo realmente estaba despierta. Y cuando en ese momento que empecé a ver ya todas estas sombras, me empecé a asustar, por lo que yo estaba consciente de que era algo que estaba pasando. Entonces como que intenté hacer algo, ya realmente moverme, pero ya no podía. Entonces empecé a ver hacia una persona así, era un negro, negro, negro y grandísimo, que se empezó como a acercar, pero yo solo escuchaba la voz de mi mamá. Y en eso, cuando pude gritar ya, el decir mi mamá, fue como cuando las cosas se desaparecen de un momento a otro y todo se queda como en un silencio así, que literalmente el mundo se pausa. No sé si me lo voy a entender. Y yo pude gritar, pero mi mamá no me escuchaba, o yo creo que estaba muy dormida. Yo estaba, tío, sola en el cuarto y seguí escuchando la voz. Y no la escuchó ni nada, entonces dije, bueno, ok, voy a volver a intentar estar bien y voy a intentar ponerme de lado en otra posición, pero yo pensé que ya era eso. Pero me volvió a pasar la misma situación, pero ya me empezó a hacer como que baja la respiración. Y dije, no, es que esto ya no es normal, o sea, ya no es normal. Y me asusté muchísimo porque, o sea, no, es que en estas situaciones siempre te dicen como que Reyes decía las cosas, pero yo ya no podía hacer nada. Al contrario, me empezaron a pasar cosas como de que me empezaba a viajar y a contar cosas que no son, no creo que sean buenas, en el sentido de que, ajá, o sea, ver imágenes como feas y volví a ver así a la zona de frente, así, hace cuenta que es la esquina derecha del cuarto, así todo ahí, y otra vez la volví a ver. Y me dije, Dios, ¿qué está pasando? O sea, yo estaba muy, muy asustada. Y es que esa sombra, te digo que no era la primera vez como tal que la veía, porque fue muy constante que me empezó a pasar eso. De hecho, le conté a mis amigos y a personas que me dijeron que hicieron un buen de cosas para que eso ya no me pasara. Entonces, cuando intenté como otra vez estar ya tranquila, ya no podía, pero me empecé a acelerar como cuando sientes una tensión de algo feo. O sea, yo creo mucho en esto de las vibras. Cuando algo ya no te vibra bien, que te pones muy nervioso y que algo ya no te está dejando estar tranquilo, así me pasó y ya no podía estar tranquila. O sea, ya yo me sentía como en otro lugar que ya no era mi casa ni mi cuarto. Entonces, así me volvió a pasar en otras 2 noches y en otra ocasión que me volví a quedar sola. Cuando me quedé así dormida, ya realmente sentí que alguien estaba encima de mí. O sea, literalmente, cuando se te sube el muerto te dicen que no te puedes mover. Y ya. Pero en esta ocasión, o sea, yo sentía como literalmente si alguien no me dejara parar, porque es diferente la sensación como de cuando sientes que alguien ejerce presión sobre ti a cuando te quedas inmóvil de que literalmente tu cuerpo se congela. Entonces, en esa ocasión yo tuve que tomar como cartas sobre el asunto y les tuve que decir a mis papás, porque esa ocasión yo ya tuve que despertar a mi mamá de que ya no podía estar tranquila. O sea, yo no podía dormir yo sola. Porque algo, o sea, yo sentía que algo ya no me lo permitía. O sea, intenté conocer pues que decir, no, pues a lo mejor es que estoy muy cansada, pero es que ya era algo ajeno a algo mío. O sea, que realmente yo no podía estar tranquila. Y pues le tuve que decir a mamá. Y mi mamá me dijo que, pues, ella lo que le dolió era que yo fuera lo que a ella no les dijeron cuando fue como estas cosas como el alérgico, ¿sí? Que le dijeron que era como una famosa citada que podía sentir las presencias o que atraía como las vibras y cosas así. Yo intento como no subvencionar la canción porque la neta que veo, pero me dijo, no, espero que no vaya a ser así. Pero sí me pusieron como a rezar diario y a dormirme con algo así de protección. Y a partir de eso, de verdad, como que, o sea, todo se calmó,
tonto, pero ya era diario y yo lo tenía que estar haciendo, porque cuando lo dejé de hacer, te digo que me pasó esto de que diario estaba subiendo otro diario y veía la misma sombra. Entonces ya cuando te digo que llegó el momento en que yo sentí que realmente algo mal era lo que me estaba apretando, o sea, que era lo que no me dejaba moverme, fue cuando tuve que tomar cartas en el asunto porque me asusté muchísimo, porque ya no era cuestión solamente de las voces que escuchaba, sino que ellas eran muy cercanas, o sea, ya era algo que realmente sentía muy cercano, que me estaba ayudando así, suena súper calmado, pero la que sentía que me estaba como jalando a algo, me dio mucho miedo, me dio mucho miedo. Y pues a partir de que empecé como a rezar diario y a pedir o a dormirme con protección, pues religiosa, por así llamarlo, fue cuando dejó de pasarme. Y me asusté más después de que una amiga me contó, ella, por ejemplo, es mucho de esto de las cartas y cosas así, y ella ve a la gente muerta, por así decirlo, y me asusté porque ella me contó que me puso a pasar lo mismo, pero que ella llegó a un lado donde ella sí, cuando agarró la onda que despertó, ella estaba parada en su cama y que estaba haciendo como unas raras con las manos, y que ya a partir de eso ya tuvo que agarrar la onda porque pues ya era algo como grave en el sentido de vibras malas, por así decirlo, porque no quiero decir otra palabra, solo son como cuestiones de vibras. Wow, de hecho, esta historia de tu amiga es muy similar a la que también me mandó mi amiga. Es muy similar. Y sabes qué es lo raro que, o sea, tú también ves esa sombra, o sea, la sombra, y cuando es tu parálisis, tú también la ves. O sea, no es como que sea nada más de una sola persona, sino ya son varias personas que ven esa sombra cuando tienen su parálisis. Y si ustedes también ven esa sombra, coméntenos. Por favor. No, lo que Pues también sí. está raro es que dice que ya se andaba haciendo jutsus, ¿no? Ah, la otra chica sí, no, Eso. ya están tocando algo más. No, qué miedo. Pues igual, la historia de mi amiga es muy parecida. Y cercano a la tierra arriba de los papás. Cuando yo me iba a trabajar, mi papá me mandaba o se escucha que estás como si caminaras en la puerta, ¿no? Y así de, porque no me hablo, no soy yo. Y bueno, hace poquito, a toda mi familia y a mí nos dio COVID. Y pues nos tocó como que separarnos de habitaciones y a mí me tocó dormir en el pasillo. Entonces, en una ocasión yo, para esto yo tengo el sueño súper pesado y de verdad no me despierta nada. Era como que tipo sonido de la alarma, pero de varias veces. Entonces, esto pasó hace como mes y medio. Sentí como varias veces que se hablan para que volteé, pero parece que solo dormía. Entonces sentí como que alguien me veía, que me habló como de, pues, a voltear a este lugar, ¿no? Entonces desperté, me incorporé hacia donde me volteé a ver y vi a un hombre enorme, como de 2 metros, grandote, fuerte, como, sí, un hombre como de 2 metros, súper ancho, de hombros, perdón, súper ancho, como con una gabardina negra y sombrero. Y te lo juro que me dio un miedo espantoso, me dio un miedo horrible.
me estaba viendo así, precisamente, te lo juro que, o sea, no me estaba viendo, me desperté, dormí, me pasé, y de ahí como que me volví a quedar súper dormida, o sea, no, 100% segura que no fue un sueño. Luego, bueno, ya salimos todos de la enfermedad, yo seguí escuchando, viviendo y sintiendo el miedo, pero ya no volví a ver esta sombra. Sin embargo, aquí en la recámara se marcó una mano pequeñita. De hecho, bueno, si quieres hasta tomar la foto, se marcó una mano pequeñita. Estaba lloviendo, se apoyaban los vidrios y me asomé por la ventana. Era una mano pequeñita a una altura un poquito más arriba de mi estatura. Entonces, para esto, mi sobrino no pudo haber sido. Y la borré. Y como un par de días después, volvió a aparecer la mano. Entonces, esa noche la borré la mano, la volví a borrar. Y a partir de ahí, como que empezó a desencadenar una serie de ruidos pequeños, pero hacia mí. Ruidos que explotaban, pero solamente los escuchaba yo. Esa noche no pude dormir para nada. Escuchaba muchos ruidos en el piso de donde estoy en mi recámara. El espejo de mi closet jamás queda viendo hacia mí cuando duermo porque me da miedo. Cuando desperté de esa noche que no pude dormir y escuché muchos ruidos, estaba el espejo viendo hacia mí y una amiga de mi mamá que como que cartas y demás, creo que tiene la religión de Valera, que dijo que yo traigo a un hombre, bueno, traía a un hombre tras mío, un ente maligno, estaba muy pesado, pero o sea, esto fue así sin decirle nada, o sea, yo no le conté nada a ella y mi mamá le contó nada, pero así de la nada ella fue y bueno, me hizo como una tipo limpia y de ahí yo la verdad es que ya no he sentido nada, ya no he visto nada, pero sí es como muy cabrón porque no sé, de la nada veo una mano una mano pequeña en la boca, porque es cabrón, que me veía físicamente, tienen miedo, está súper feo, ¿no? Pues cállate, que veía sombras pasando al lado de mí, de que le digo que cuando estaba yo se intensificaba, porque mi familia también lo veía. Y en una ocasión, yo tengo como que la costumbre de siempre, como que, no sé si se han contado mi familia, me escondo y les digo, oye, y me escondo otra vez, ¿no? Entonces, de esas veces en las que yo estaba viendo cosas, mi mamá estaba en la cocina, que era hacia el patio, y o sea, literal, me vio que yo me estaba en el patio. Me da por cabeza, y él se volteó y dijo, yo te quito la bruna. O sea, yo no. Y se me volteó ella, volteó a sentir que estaba yo ahí, volvió a voltear y fue así como si me vio literal como si me estuviera escondiendo. Y dice que dijo, a mí no me van a espantar. Y salió. Y estaba el coche en el patio. Y fue como que a buscarme alrededor del carro porque no me veía. Y
en la cama, y mi papá dice, Brisa, y yo estaba hasta acá arriba. Se subió corriendo y me dice, no, pues es que te acabo de ver ahí abajo. Y me dijo, eso fue en todo este internet, yo sentía cosas. A mí mi familia lo veía. Wow, qué miedo. Sí me mandó la foto ¿De la manita? de la manita. Ya la subo en Instagram para que todos la vean. Pero qué miedo, o sea, imagínate ver a tu hermana, tu mamá, tu tía, tu sobrino y que cuando lo vas a buscar no sea. Ay, y le hables, ¿qué pasó de arriba? No manches. A mí me pasó algo pues, similar, ¿no? Porque pues, yo juego mucho Fortnite y con los que más juego pues, son dos amigos y un primillo que tiene como 13 años, creo. Y un día íbamos a ver un evento, ¿no? Pero hay que entrar antes porque si no se satura. Entonces le dije, pues sí me conecto, ahí te veo, ¿no? Y ya entramos y le digo, ¿sabes qué? Aguántame porque voy a la tienda y dejé ahí pues mis audífonos y mi micrófono conectados y yo me salí. Y ya, ¿no? En total que llego de la tienda y le digo, ¿qué tranza? Ya llegué. Dice, no manches, güey, ¿a poco apenas vas llegando? Y le digo, sí, ¿por qué? Dice, ¿no estabas ahí en tu cuarto? Le digo, no. Dice, es que se oyen muchos ruidos. No, se mueven cosas. Qué miedo. ¿Y no te dio miedo? O sea, Pues sí sacan de onda, pero pues yo nunca he escuchado nada. ay, híjole, pero pues así, o sea, las dos historias como que se parecían, ¿no? O sea, pensaste que nada que ver, tu amiga con mi amiga. Porque, por ejemplo, igual cuando tú, incluso fue en el otro capítulo que contabas que también veías esta sombra en tu parálisis, o sea, también era alguien súper alto, o sea, no, como de cierto modo cuando hablan de ciertas historias, coinciden en ciertos puntos, ¿no? O sea, no es como que... Por eso es lo que les decía, Sí, esto de o lo sea, de 3 AM, ¿es tu sueño o es coincidencia o qué onda? no, ¿No? Pero sí. Pues muchas gracias a los que nos mandaron sus historias. Ya nada más, por último, tenemos nuestra recomendación de este capítulo, que nos lo va a dar nuestro invitado. Ah, sí, véanse Ash versus The Evil Dead, pero la serie está en Netflix. Y la verdad es que es otro nivel. Ni siquiera las películas de los 80s. No. Ash es un güey, pues normal, ¿no? Que se van a una cabaña y ahí poseen a su novia. Esto es de las películas nuevas. Poseen a su novia y pierde una mano y se pone una sierra. Ah, sí. De hecho, ¿no es un Sí. videojuego también? No, Me- es una película. De hecho, Son sacaron 3 como el películas. remake, ¿no? No sé, pero son 3 películas ochenteras. Ajá, Y sí. lo nuevo es una serie. No sabía que había serie igual, sí, qué cool. Pues la veré, suena muy interesante. Imagínate, te pones Sí. una... Con una sierra de hecho, lucha sí, contra ajá. demonios. Igual si no lo han visto, pero el lobo tiene. Pero el lobo tiene el resumen, por si no lo han visto. Wow, pensar que igual comprando una imagen en Instagram De la manita. para que chequen nuestras redes sociales. Ah, yo es que nada más Instagram. se me olvidó contar mi pesadilla que más miedo me ha dado. Ok, ya Para cerrar. El cierre. Este fue un sueño que me pasó solo una vez. Yo estaba dormida como tal y me despertaba de mi sueño, pero al despertarme de este sueño, yo estaba como en un círculo azul lleno de símbolos, pero o sea, era como que el círculo como de ese fuego azul, pero así súper bajito. Y entonces yo recuerdo que así como de qué pedo, ¿no? Y veía a mi alrededor y había personas hacia mi alrededor que estaban como con capuchas, bueno, con túnicas, con capucha. Te iban a sacrificar. Sí, y entonces todos murmuraban, o sea, como que era como que, ajá,
Y yo así como de, ¿qué está pasando, no? Y era algo como que, igual como de que de cierto modo un bucle, pero en este caso, no sé si han sentido esa sensación, bueno, cuando te despiertas, ¿cómo sientes, no? Como si regresaras de repente, o sea, esa sensación de que te despiertas. Entonces yo tenía esa sensación de que despertaba, pero al mismo tiempo era como si el mismo sueño me jalara y me regresara a esta misma situación. O sea, yo sentía que me despertaba, pero al mismo tiempo regresaba, no podía y me regresaba a ese punto y yo despertaba y así me pasó y era de que era una y otra vez y yo sentía horrible porque no podía despertar y era así como de ya no quiero estar aquí, por favor, déjenme salir y hasta que empecé a rezar. Y fue como me pude despertar bien de esos sueños y no sé qué hubiera sido. Ya no sería yo. ¿Qué tal que en ese sueño lo cambiaron y ya no es? Ya no soy yo, ya soy otra vez. Te voy a hacer una prueba. Una pregunta que son ustedes. ¿Cuál es el segundo nombre de mi papá? Ay, decimos mucho lo saben. Sí, ¿Cuál es el segundo nombre de mi papá? No me enseñé primero. Sí, o qué tal si mi yo de otra realidad la sacrificaron a ella y intentaba cambiar de realidad como con la la que mía. decía Donovan. Entonces está siendo sacrificada Y intentaba, ajá, o intentó cambiar la realidad conmigo. ¿Qué tal si era bruja y Porque como pude luego cambiar y pues de güey nos dice. sí, ¿no? Está bien, gracias. Dios mío, qué miedo. Pues bueno, agradecemos a los que nos mandaron sus historias, como Norma, Donovan, Fabricia y Jackie. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y los demás, pues anímense a mandarlos, nos gusta escucharlos, leerlos. La verdad, qué interesante. Y aparte de lo que decíamos de que puede haber muchas coincidencias, ¿no? Y pues bueno, síganos mandando sus historias. Ya dimos unas ideas de los siguientes capítulos, entonces Para que se vayan preparando. Pendientes, niños. Sí, por favor. Y pues Niñes. esperemos que nos vuelvas a acompañar en otro capítulo. Muchas gracias y también les quiero agradecer la invitación a la partida. Gracias por venir. No, ¿de qué? Gracias. Y pues, bueno, todo lo de la información de la recomendación, las fotos y todo eso lo estaremos compartiendo en Instagram, así que síganos. Creo que ya, ¿no? Sí, cuando quieran yo aquí, yo feliz. Va, ya está. Tal vez hagamos una parte 2 de sueños malditos. Como que quedó mucho por... Sí, como que se hizo un tema muy Como que grande. siempre falta tiempo, ¿no? Sí. Nunca es suficiente. Sí, entonces habrá una parte 2. Yo creo que. Pues muchas gracias. Aquelarre ha terminado. Cuídense mucho. En otra ocasión. Espero que tengan muchas pesadillas y nos cuenten. Para que nos cuenten. Muchas gracias. Bye. Chao.